Mallea Gil, 7 de febrero. Creo que no. Yo tengo un pequeño ayudo de memoria, pero no sé cómo. Yo prefiero que usted me cuente a partir de las cosas que usted se vaya acordando. Yo, en principio, yo lo que sé es que usted trabajó como subsecretario con Villarreal y a cargo de relaciones institucionales. No sé exactamente qué significaba ese rol, de qué cosas usted se ocupaba. Muy bien. Bueno, esto empieza para mí en 1995, estando yo en la Escuela Superior de Guerra, no, en la Escuela de Defensa Nacional. En la Escuela de Defensa Nacional, que hacíamos 5 coroneles hacían el curso junto con una cantidad grande de civiles. Que fue un año, por otra parte, muy problemático para asistir a clases, porque cada 2 meses renunciar un ministro del gobierno de Isabel Martínez Perón era realmente un problema tener continuidad en cualquier cosa. En esos días yo recibí un llamado del secretario general de la Presidencia, el general Hospital, de quien yo he conocido y querido muchísimo, Uriola, diciéndome que él me quería llevar con él a la Secretaría General del Comando en Jefe de Defensa. Yo le dije que no, que estaba muy cómodo donde estaba, que había tenido suficiente vida política en mi carrera militar, que no quería más. Pero me llevaron lo mismo y tuve que interrumpir el curso pocos días antes de su finalización. Llego a la Secretaría General del Comando en Jefe y me hacen jefe del Departamento Política Interior. Allí tenía un contacto permanente con el jefe de departamento, que era el actual general Reston, con el general Aspitarte, que era el secretario general, por supuesto con el general Videla. Allí me entero que había había una preocupación enorme por la situación del país, por su decadencia, en todo sentido, decadencia política particularmente, decadencia moral, decadencia económica, y por un aislamiento muy grande en materia internacional, porque ningún país tomaba a la Argentina como un país serio, confiable, por el gobierno de esta señora, que era impredecible en su totalidad, donde los que realmente dominaban eran el sector gremial, que tiraba no para un objetivo común, sino para su sector. Manejaban el gobierno como si fuera parte de un gremio, obteniendo ventajas que el país no podía pagar. Y bueno, había un movimiento en ese momento que trataba de hacer llegar a la señora Estela Martínez de Perón ideas de las Fuerzas Armadas que, si ella las consideraba, podían evitar una debacle de su gobierno. Es así como una de las primeras tareas que a mí me asignan es en enero de 76. Sí. En enero 76 me llaman estamos reunidos los 3 comandantes en jefe, Agosti, Macera y Videla, en el despacho del general Videla, y me dicen: mire, usted tiene que hacer ahí un embajador ahí en el comedor del comandante en jefe, usted tiene que trabajar con él haciendo una serie de sugerencias para que este gobierno se salve. Bueno, muy bien. Atravieso el pequeño corredor que separa el despacho de la parte privada del jefe de Estado Mayor, del comandante en jefe en aquella época, y me encuentro con el embajador, ¿sabes qué? El negro. En un instante voy a buscar el libro que él escribió sobre una cantidad sobre su vida. Fue
embajador en el Líbano durante una de las tantas guerras, y fue el único embajador latinoamericano que se quedó durante la guerra. Así que tiene un mérito, pero no me acuerdo el nombre. Ya le voy a traer. Bueno, lo cierto es que nos sentamos con él, hablamos sobre nuestra misión y hacemos un memorándum dirigido a la señora Presidente diciendo que la situación era esta, realmente insostenible, y que las Fuerzas Armadas se permitían sugerir en lo político tales cosas, que era una liberalización de la política nacional, en lo gremial la desaparición de las influencias desmedidas de los gremialistas, en lo económico una liberalización de la economía, porque era una cosa. Por supuesto le cambiaron el apellido en la aduana. De la Guardia, el negro de la Guardia. Sí. El negro de la Guardia ha escrito un libro donde relata también este episodio. Parece que usted tiene el cross-checking hecho. El negro de la Guardia es un libro que me mandó, no sé cómo se llama, porque leí esta parte y está relatada con toda veracidad. Bueno, lo cierto es que hacemos bueno, estaba hablando de la parte económica, era una opresión del Estado feroz, que lo único que decía era que, yo recuerdo que un día hubo el 50% de inflación, un día, lo que en otros países tienen en 5 años. Bueno, lo cierto es que hacemos ese memo y este embajador, que era conocido o amigo de la señora de Perón, en el libro creo que soslaya un poco esto, pero era él el que va y me entrega y dice: vea, los militares me mandan esto, dele Perón. Por supuesto, yo no sé si ella lo entendió, creo que no. Y se lo pasó a sus asesores y le dijeron que si ella hacía eso, dejaba de ser una dirigente peronista para ser una dirigente de cualquier otro partido. Lo cual en parte es cierto, pero ¿qué más se necesitaba en ese momento que un gobierno de coalición nacional? Bueno, era incapaz de hacerlo. Nos contestó al primer memorándum que no, que afináramos la puntería. Nos juntamos nuevamente por orden de los 3 comandantes con el embajador de la Guardia, Guillermo de la Guardia. Hicimos otro memorándum un poco más, diciendo lo mismo pero con palabras más tenues, y igual nos lo remontamos. Se iniciaron una serie de contactos con dirigentes políticos, Córdoba Solaray, Frigerio, Balbín, Alfonsín, de la Cámara de Diputados, el diputado Moyano de Mendoza, Francisco Moyano, en fin, con una serie de representantes de todos los espectros políticos, y nadie era capaz de arrimar una solución, un proyecto, una alternativa. Bueno, así las cosas, la señora Isabel Martín de Perón produce su propia caída, su propio harakiri, y las Fuerzas Armadas toman el poder. Poco después de la toma del poder, estando yo trabajando en mi oficina, me llama el general Villarreal, que tenía un despacho en el piso 15, creo, del Estado Mayor, y me dice, estaba Ricardo Giorgi, me dice: Mayea, el general Videla quiere que usted me acompañe a la Secretaría General. Usted todavía era coronel en ese momento. Yo era coronel, sí. Yo ascendía a general en el año 79. Era coronel en el segundo año. El primer año había sido en la Escuela de Defensa, el segundo año lo iba a ser en presidencia. Segundo, tercero y cuarto años iba a ser en presidencia.
tercero, cuarto y quinto. 4 años. Bueno, lo cierto es que yo vuelvo a repetir mi negativa ya expresada en una oportunidad realmente tarde, que yo no quería ir a un destino político, que ya había tenido demasiado destino político y demasiado mal me había hecho el destino político. Los militares en función política no son bien mirados por los que están gobernando. Bueno, así que tenía mucho que arriesgar y nada que ganar. Lo cierto es que me dice, bueno, muy bien, yo voy a ir a decir al general Videla que usted no quiere ir, que si me da autorización para elegir un reemplazante, subió mañana. Bajó, a los 15 minutos subió de nuevo y dice textualmente, Mallea, dice al general Videla que usted va o va. Y bueno, fui, lo acompañé al general Villarreal cuando llega a presidencia junto con Carlos Joffre, que va a ser el subsecretario general, y se crea esta subsecretaría para mí de Relaciones Institucionales que se ocupaba fundamentalmente de la parte política exterior, discursos del presidente que no fueran estricta y totalmente destinados a la parte política, que eso lo llevaba Ricardo, sino los discursos de índole exterior, económicos, porque se los hacía con los ministros de Economía, y las relaciones con los otros estados mayores, es decir, con los estados mayores. Bueno, decidimos con Ricardo Joffre tener los mismos asesores, así que todos los asesores de Ricardo eran los míos. Trabajábamos, yo les consultaba a ellos indistintamente con Ricardo, y lo mismo él hacía con los que yo había llevado, que eran sobre todo el general Fichera, que ya ha fallecido, un tipo de una capacidad increíble. General, era teniente coronel en ese momento, Antonino Fichera, de una capacidad de trabajo y de un brillo intelectual como pocas veces he visto, y además de una solidez democrática increíble. Voy a prender la luz. Muy bien. Ahora, ¿en qué tipo de relaciones, en qué consistían las relaciones con los estados mayores? Porque, por ejemplo, con relaciones exteriores se le consultaba el plan de viaje que el presidente pensaba realizar en los años que estuviera el presidente. Los nombramientos de embajadores, la actitud internacional a adoptar y la política a seguir. Por supuesto, ten en cuenta que estaba realmente aislada la República, ¿no? Nadie la consideraba para nada. Máxime con un presidente como Carlos Andrés Pérez, de una tremenda personalidad, con un país de una vocación democrática que no es solamente Chávez la puede haber puesto en peligro, pero que además venía de la doctrina Betancourt, que era a los que no son legales no se les reconoce, y ellos nos reconocieron, y por eso se hizo el viaje a Venezuela. Es decir, el viaje a Venezuela fue un triunfo del gobierno militar, porque fue a la cuna de la doctrina Betancourt y recibió el espaldarazo de Carlos Andrés Pérez, que no era ningún, sobre todo en ese momento, no era ningún negado, ni era mal visto por nadie, porque ahora todo el mundo lo execra, pero en ese momento era el hijo mimado de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hacíamos con los muchachos de relaciones exteriores? El movimiento de personal. Bueno, con eso teníamos
suficiente. Usted dijo también que trabajaban con los estados mayores de las fuerzas. Claro, usted recuerda que había un proceso muy particular para las leyes y los decretos. Entonces nosotros considerábamos con ellos todo lo que hacía la política interior, algunos aspectos de política interior que no afectaran el área de Ricardo. Coordinábamos antes de que ellos hicieran, porque la propuesta nuestra era, antes que ustedes veten una ley en algún estado mayor o en la Comisión de Asuntos Legislativos, en la Cámara, hablemosla. Y eso era lo que se hacía con los estados mayores. Ahora, con respecto al primer punto, el tema de las relaciones exteriores, supongo que entonces ustedes se ocupaban de llevar los conflictos con Gussetti, digamos, que era bastante... Sí, Gussetti fue uno de los ministros, el almirante Montes fue otro. Los problemas no eran tanto con los ministros, sino con los subsecretarios. Porque allí se ejercía más la influencia del almirante Macera. Sobre los subsecretarios de Cancillería. Sobre los subsecretarios. Casi todos los subsecretarios y capitanes de navío que había en Cancillería habían sido miembros, o seguían siendo miembros del gabinete Macera. Así que a través de los subsecretarios era donde se ejercía presión para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el almirante Macera en una oportunidad decide que él como miembro de la Junta tenía rango presidencial y quiere ir a Santo Domingo y a no sé qué otro país con rango presidencial, una visita de Estado, cosa que no correspondía, pero que se le hizo. Eso se manejó con nosotros. Yo, por supuesto, me ponía, pero el general Videla dijo: mire, antes de que tengamos un despelote, diga que sí, que vaya. Pero se hicieron tremendos papelones en esa cosa, que era apoyada por los subsecretarios. ¿Por qué? Porque en una visita de Estado se acostumbra a condecorar al presidente que visita y a condecorar al presidente que es visitado. Acá hubiera correspondido darle al presidente este que era ciego, San Domingo, Balaguer, la orden del Libertador General San Martín, que lleva como 6 u 8 meses hacerlo. Mi señora, el señor Traverso, no va. Una Coca-Cola, No, yo le agradezco. con hielo, ¿no? ¿En serio? No. ¿Vos? Yo sí, medio vaso. No, me tocas un vasito de agua, así. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, lo cierto es que se le dice: che, muchachos, recuérdense que tienen que condecorar a Balaguer. Esto es una actitud, pero empieza aquí la influencia de la hay que condecorarlo con orden orden de gran collar, y ustedes no lo tienen. Entonces el almirante Macera, que era un hombre de grandes recursos, se acuerda que cuando dejó la sede cardenalicia de Buenos Aires, el cardenal Cayano, como un asunto excepcional, se lo había condecorado con la orden del Libertador. ¿Qué hacen? Le pechan la orden el collar, la joya, al cardenal Cayano, que estaba retirado ya. El cardenal Cayano graciosamente lo entrega. Lo condecoran con ese collar a Balaguer, y después en la puta vida le devolvieron el collar a Cayano. Bueno, usted se ríe, pero esa era la boludez diaria que teníamos a veces con gente macanuda, pero que era una lealtad. Bueno, muy bien. Eso ya a través de los secretos, o sea que los conflictos no eran tanto con Gussetti como con los... Con Gussetti se discutían las grandes cosas. En ese momento el Beagle, ese tipo de cosas, pero las cuestiones de límites en general. Pero la cuestión de todos los días, más chicas, pero que hacían a la marcha del gobierno, aceitaba o no, era con los subsecretarios.
Cosetti, mira, el presidente quiere ir a Venezuela por tal cosa, decía los subsecretarios. Claro. Bueno, lo cierto es que acá, sin querer, surge un personaje. Usted puede ya formarse un cuadro de cómo trabajaba en una total y absoluta convicción democrática en la Secretaría General y con una total identidad de ideas entre Villarreal, Ricardo Joffre y yo. Y el subsecretario legal y técnico, que fue primero el comodoro Miret y luego el general chiquito, petizo. Bueno, ya. Nosotros, yo había escrito personalmente la filosofía del movimiento, y si usted la lee, convendría que le den va a ver ahí que hay una profunda convicción democrática, porque se dice que si bien hay que tener en cuenta la debacle en que está el país, su economía hecha pelotas, el crecimiento de la gente, etcétera, 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 en el país existe una tradición republicana que no se ha quebrado, con partidos políticos con una profunda tradición que no van a doblegarse fácilmente, y que hay que entonces sopesar lo que se piensa hacer con el escenario donde se va a hacer y con los personajes donde se va a hacer. Parece que hay una definición democrática, eso está en la filosofía de los documentos preliminares que ustedes No recuerdo. sí. Gracias. ¿Qué esos son documentos de los documentos iniciales de la Secretaría? No, del proceso. Ajá. Yo lo firmo los tres comandantes en jefe. Ajá. Y uno de ellos era la filosofía, otro era el estatuto, y el otro no me acuerdo, eran tres. Pero el más importante era el que fijaba la filosofía, porque era un documento totalmente democrático. Se lo digo porque lo escribí yo y se lo presenté a Viola, que era un rompebolas tremendo y que de política entendía, y la aprobó sin una coma de corrección. Es decir que Videla, Viola y la Secretaría General de la Presidencia era absolutamente democrática y quería la instauración de una democracia, una república nueva, es decir, nueva, no, que salía de la vieja, de siempre, sí, pero que tenía otros procedimientos, otra transparencia, otras formas de practicar la democracia. Consígalo y léalo porque es interesante. Bueno, de todas maneras, esta es la Secretaría General que empieza a trabajar. Y ha surgido un personaje, que yo le he nombrado, que es el almirante Macera, pues Fuerza Aérea jamás puso realmente problemas durante, por lo menos, la gestión de Videla, problemas mayores. Podría diferir en un nombramiento de un embajador o en qué viaje se hacía primero, pero no hubo problemas con Fuerza Aérea, y sí con el almirante Macera, que quería tener un protagonismo absoluto, que además tenía ahí los comunicantes con la Marina hasta en el último nivel, la última base del país. Es decir, que lo que el almirante Macera pensaba a la mañana, a mediodía era recibido y aceptado por cada uno de los miembros de la Armada. Había algunos que defendían, otros que protestaban un poco, pero ninguno que decía, vean, andate a la puta que te parezca porque esto es un disparate y vos estás perjudicando lo que está haciendo, no la Armada, sino la Fuerza Aérea. Muy bien. Tampoco lo hicimos nosotros. Tampoco lo hicimos nosotros. Es decir, tampoco lo hizo la presidencia. Claro. Perdón, una pregunta sobre el tema de los embajadores. Usted
Nombró que proponían embajadores, ¿no? Por lo que yo entendía, la Secretaría General propuso una lista de embajadores políticos. Claro, lo que nosotros, ya esto Ricardo se lo ha contado, lo que nosotros trabajamos en el marco de un regreso a la democracia con un proceso previo de participación creciente de la civilidad en el gobierno. Nosotros vimos que uno de los lugares donde primero se podía buscar gente civil era o en gobiernos provinciales, pero eso en un segundo momento, o en las embajadas. Y fue así como se ofreció a radicales, a peronistas, a demócratas progresistas, a socialistas, gente de todos los espectros políticos que hicieron realmente en algunos casos, como el de Fioldi, magníficas embajadas. Magníficas. A Hidalgo Solá yo le ofrecí la embajada en Venezuela y él aceptó encantado. Al Jesús Hipólito Paz yo le ofrecí la embajada en Portugal. Portugal era peronista, ¿no? Peronista, sí, peronista de la primera hora, peronista de Perón 45. El canciller más joven de la República. El embajador más joven en Estados Unidos. ¿Y él fue embajador? No. Él aceptó porque había consenso y se echó atrás el almirante Macera. Dijo que no, porque lo había estado pensando y que era no lo podía hacer porque era Perón. Entonces me dijeron a mí que yo le dijera, es que yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque el doctor Paz es amigo personal mío. Yo le he ofrecido y ahora no tengo argumento, pero lamento mucho, se lo va a tener que decir. Precisamente porque eso. Dice, voy a decir yo, ya tocó. Tampoco ya se Macera. Es decir, teníamos... ¿Y hubo otros vetos o bloqueos, digamos? Hubo algunas peleas, pero no importante. Perdón, yo no interrumpí, estaba por decir. Bueno, que este es uno de los ejemplos que marca la forma en que el almirante Macera quería tener un protagonismo, que lo único que hacía era entorpecer la vida del gobierno y además enflaquecer el prestigio del gobierno ante los líderes políticos que se pusieron del lado de Videla porque lo veían como un hombre democrático, como dijo Balbín. ¿Usted qué piensa del almirante Macera? Es un almirante y del general Videla un demócrata. Estas fueron declaraciones públicas del doctor Balbín a poco andar. Bueno, cierto es que una de las primeras tareas que me toca hacer es un plan de viaje para el presidente a través de 2 o 3 años. Y decidimos, proponemos con fichera un viaje que se iniciaba en Bolivia. Casi todos eran gobiernos militares, pero Bolivia tenía la ventaja que el presidente era muy amigo del general Villarreal, porque habían sido compañeros en la escuela de guerra, el general Banzer, que ahora ha terminado un par de periodos constitucionales. Luego, nosotros teníamos que tener un contacto con Chile, porque Chile ha sido para ellos, no para nosotros, nuestro rival de toda la vida, desde el fútbol, en materia de límites, en predominancia en América Latina, en enemigos o amigos comunes, etc. Entonces, de Bolivia, el viaje siguiente de Bolivia iba a ser Chile. Teníamos que equilibrar con nuestros amigos del Pacífico. El siguiente viaje, Perú. Una vez
visitado el Pacífico y con mejores relaciones con el ferroviario, que era el desafío de Venezuela. Y se planeó el viaje a Venezuela y se lo llevó a cabo. Luego un viajecito al Uruguay, pero en medio de esto hay episodios que favorecen la tarea de la parte externa, por cuanto el pobre Pablo VI muere y como cabeza de Estado, jefe de Estado, el general Videla va a Roma con Villarreal, Joffre, Mallea. ¿En qué momento fue? En el 77, ¿no? En el 77, 78. Es el año que asumió Juan Pablo II. Claro. Bueno, estamos durante la consagración papal de Juan Pablo I, que es un hombre de una cara, de una bondad infinita. Usted no tiene que me dice que le apague esto. No, para nada. Allí, el vicepresidente Mondale de Estados Unidos. Nosotros teníamos con Ricardo la idea de producir como fuere un acercamiento con Estados Unidos. No, como fuere no, pero tratar por todos los medios un acercamiento con los Estados Unidos, porque Patricia Derian y el Departamento de Estado en general tenían una postura durísima con respecto a la Argentina, posición que llevó al embajador Castro, que era embajador de Estados Unidos acá, mexicano, a tener una feroz pelotera con Patricia Derian, donde quedó medio averiado nuestro amigo Castro. Porque claro, Patricia Derian tenía la oreja del presidente Carter, y este estaba a 12.000 kilómetros. Pero hubo un choque violentísimo con respecto a la actitud que Patricia Derian quería que se hiciera más fuerte, más dura para con la Argentina. En cambio, Castro tenía una actitud más comprensiva. Además había algunas posibilidades de un acercamiento a través de otras vías, porque 78, porque en el Mundial de Fútbol, como yo hablo inglés, me asignaron para acompañarlo. ¿Qué acompañamiento? Fue tremendo, tipo jodidísimo. Acompañarlo a Kissinger durante todos los partidos. Puede ver, es un fanático del fútbol. Y pesca que da miedo. Bueno, lo cierto es que a través de Kissinger podíamos arreglar alguna suerte de acercamiento. Y además, como yo estudié en la Academia Militar de Estados Unidos, en West Point, tenía amigos militares que ya eran generales, bien ubicados, que se les podía tocar. Porque en ese momento el gobierno de Carter se veía que no tenía vuelta y estaba surgiendo Ronald Reagan. Bueno, usted estaba contando algo sobre la entrevista con Mondale en Roma. En Roma, vuelvo a ella. Nosotros le propusimos con Ricardo al general Villarreal, de Villarreal a Videla, intentar un acercamiento con Mondale para explicarle cuál era la situación y postura argentina con respecto a la política de derechos humanos de Estados Unidos. Yo tomo contacto con la embajada americana en Roma, me atiende uno de los asesores, que no sé quién era, del vicepresidente Mondale, se muestra muy interesado en que haya una entrevista y me dice, mire, pues yo voy a consultar con el vicepresidente sobre aceptación o no de esta propuesta, lugar, hora. Al rato
me llama, yo estaba durmiendo la siesta, me acuerdo, en un hotel en Roma, y me dice, proposición aceptada. Lugar tiene que ser forzosamente la embajada por cuanto el presidente Mondale sale de la ceremonia de coronación del Papa, viene a la embajada, se cambia y se tiene que ir en el avión presidencial porque lo están esperando en Washington. Día y hora, 6 horas u 8 horas después de la coronación del Papa, más no puede ser. Entonces yo transmito esto y Videla me dice, no, yo soy presidente del vicepresidente que viene acá. Transmito, dice, entiéndame, coronel, no puedo llevarle esta propuesta porque el vicepresidente Mondale se tiene que ir. Al final aceptó Videla ir a la embajada americana y fuimos Videla, Villarreal, Joffre y yo. Nos recibe Mondale todavía de jaqué, nos dice, por favor, presidente Videla, tome asiento, espéreme, me voy a cambiar porque yo no doy más con este cuello. Esa era la informalidad con que se trataba. Aparece Mondale de nuevo y Videla, realmente inspirado, le hace una pintura de la dureza de la política norteamericana, que lo único que lograba era mayor dureza en la reacción militar contra Estados Unidos y de la reacción política, porque de alguna forma alguna gente lo consideraba como una intromisión en los asuntos internos, aunque por ahí le daban la razón, pero era demasiado dura, demasiado evidente, demasiado inmoral. Bueno, el vicepresidente Mondale estaba tan interesado que usted se ha fijado que cuando hay una autoridad americana siempre está el escriba que toma nota. Mondale le dijo en un momento que toma nota, deje de tomar nota y escuche lo que dice el presidente Videla. Videla hizo realmente una muy lúcida descripción de los problemas que le causaba la política americana de derechos humanos al gobierno argentino para tener una salida democrática, porque lo alejaba de los demócratas argentinos. Mondale dijo que iba a transmitir esta postura al presidente Carter, cosa que hizo. Pero evidentemente Mondale, como casi todos los vicepresidentes en Estados Unidos, tenía poca fuerza, y mucha más fuerza tenía el Departamento de Estado con Patricia Dering, que era una loca total. Ahora, en esa entrevista no se habló de la visita de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No recuerdo. Puede ser que se haya hablado y que el presidente Videla le haya dicho sí, no hay ningún inconveniente que vaya. Lo único que tenemos que hacer es coordinar la fecha. Porque esto se estaba negociando también, la visita a la Comisión de Derechos Humanos, con algunos dirigentes políticos, particularmente expresidentes de Costa Rica, Balaguer, Carlos Andrés Pérez, entre otros. Así que puede ser que se haya, yo no recuerdo así como puntual, pero es muy factible que se haya hablado de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el presidente Videla haya dicho sí, no hay ningún inconveniente, lo único que hay que hacer es fijar fecha. Ahora, ese tema me interesa porque hay digamos, de alguna manera la expectativa era que el resultado de la visita no iba a ser tan negativo como fue. Digamos, ¿cuál era la idea de por qué aceptar la visita y dar libertad a la Comisión Interamericana? Efectivamente, sí, nosotros no creímos que las organizaciones de derechos humanos estaban tan bien organizadas, tenían tanta guita detrás de ellos y que iban a trabajar mejor que nosotros en el exterior. Nosotros sabíamos que
Montoneros, por ejemplo, que no es una organización de derechos humanos, pero estaba trabajando para ingresar en la Tercera Internacional. Sí. Cosa que impidió el embajador socialista Giotti. Él con su amigo el canciller alemán, que no recuerdo quién era en ese momento, impidió el ingreso de... Pero las organizaciones de derechos humanos disponían de mucha plata y hablaban con los gobiernos con más facilidad que el gobierno argentino. Así que ellos convencieron a la gente allá que tenían razón. ¿Cómo así? Oh. Y en el terreno interno no sucedió algo parecido, digamos, no había porque digamos, no había una expectativa de que Sí, que iba a ser más... Una visita mucho más, bueno... Más liviana, sí, liviana. Es cierto, y nos equivocamos. Sí. Nos equivocamos. Sí. Porque efectivamente eso fue uno de los... Digamos, no es una pregunta, digamos, pero también es una especulación, digamos, una interpretación de... En cierta medida eso también debe haber dado razones a los sectores más duros del ejército. Respecto de lo que había autorizado Videla. Todo fracaso, o toda falta del presidente Videla era tomada por las Fuerzas Armadas como una torpeza y una falta de lealtad para con ellas mismas. Esto, había un chivo expiatorio que poner sobre el tapete y era Videla. Ha habido instituciones provinciales que nos tacharon de populistas y peronistas, a Villarreal, Joffre y a mí. ¿Por qué? Porque teníamos una visión más liberal que la de ellos, más liberal en el sentido de apertura política. Así es que lo que usted dice es cierto. Sí. El problema no fracaso, sino la dureza mayor de la esperada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue mal tomada por la Comisión. Pero esto era asunto de todos los días. No podía sorprender a la Presidencia de la Nación y a la Secretaría General. Un asunto esperado. No hubo no adversario, pero no hubo un hombre en la vereda de enfrente más duro ni tenaz para controlar al Poder Ejecutivo que las Fuerzas Armadas, particularmente el almirante Massera y Marín. Así que eso, lo que usted dice de la Comisión de Derechos Humanos, fue así. Ahora, volviendo un poco para atrás, porque me quedó una duda respecto de el tema de otro de los caminos a través de los cuales se intentó un acercamiento temprano con los políticos civiles, digamos, fue el tema de los intendentes. Yo, digamos, a mí no me lo puedo terminar de explicar, yo creo que no se acordaba cómo fue el tema de los intendentes, pero él básicamente lo que relató fue que hubo un intento de mantener el mayor número posible de intendentes. Sí. Y eso fracasó por diferencias internas y por manejo de los gobernadores. Sí, eso claro, lo que pasa es que eso lo manejó interior, no lo manejó presidencia. Pero sí, yo recuerdo que inicialmente se dijo que sería bueno que la apertura se iniciara desde abajo, ya sea dejando a algunos intendentes que se habían destacado, como Mar del Plata, por ejemplo. Y nombrando políticos de distintas